Hola a todos mis queridos seguidores del canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de buenas energías y, por supuesto, de mucho chisme del bueno. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado haciendo mucho ruido en el mundo del espectáculo, y créanme, tiene todos los ingredientes para ser una historia fascinante. Estamos hablando de dos mujeres que están en la cima de sus carreras, admiradas por millones de personas en todo el mundo, Demet Özdemir y Francesca Chillemi. Y lo que vamos a desentrañar hoy es esa supuesta reacción de Demet ante la presencia de Francesca en un evento, un momento que, según los rumores, no pasó desapercibido. Si eres fan de la actuación de las alfombras rojas, o simplemente te encanta seguir las vidas de tus celebridades favoritas, este vídeo es para ti. Y antes de que nos adentremos en todos los detalles jugosos, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal. Dale clic a ese botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola de nuestras exclusivas. Ahora sí, prepárense que esto se pone bueno. Imagínense la escena, una alfombra roja deslumbrante, flashes por doquier, la crema innata del entretenimiento reunida en un evento de gala. En medio de tanto glamour y expectativa, dos mujeres, cada una por su lado, capturan todas las miradas. Por un lado, tenemos a Demet Özdemir, la carismática estrella turca que conquistó corazones con su papel en Erkenzicus y que sigue brillando en cada proyecto. Y por el otro a Francesca Chillemi, la deslumbrante actriz italiana, conocida por su belleza y talento, que también se ha ganado un lugar en la industria. Ambos eventos por separado son un torbellino de atención mediática, pero ¿qué sucede cuando estos dos mundos, de alguna manera, se cruzan? La historia que ha circulado con más fuerza, y que ha encendido las redes sociales y los foros de fans, habla de un encuentro, o más bien de una no interacción, en un evento específico. Los detalles son un poco difusos como suele pasar con los rumores, pero la esencia es clara. Demet Özdemir habría mostrado una reacción particular, o más bien, una falta de reacción, ante la presencia de Francesca Chillemi. ¿Y cuál sería el motivo de esta supuesta frialdad o indiferencia? Aquí es donde la trama se pone interesante. Los rumores apuntan a que estas dos actrices, a pesar de no tener una relación conflictiva conocida públicamente, podrían tener un entredicho o una rivalidad silenciosa, posiblemente relacionada con temas profesionales, amistades en común, o incluso, y esto es lo más picante, con la atención que ambos generan. Se dice que en cierto evento donde ambas coincidieron, Demet, al ser consciente de la presencia de Francesca, o incluso al cruzarse visualmente con ella, habría mostrado un gesto de distanciamiento, quizás una mirada esquiva, un cambio de tema abrupto, o una actitud que los observadores más perspicaces interpretaron como un intento de evitar cualquier tipo de interacción. Los detalles varían, algunos dicen que Demet estaba conversando con un grupo y al ver a Francesca acercarse, cambió de rumbo, otros mencionan miradas frías o una evidente incomodidad. Y claro, esto en el mundo del espectáculo, donde cada gesto se analiza y se magnifica, es pan comido para desatar especulaciones. ¿Por qué tanto revuelo? Bueno, primero, ambas son figuras públicas muy queridas. Ver a dos mujeres tan exitosas y admiradas en una situación de aparente tensión, por mínima que sea, genera curiosidad. Segundo, la industria del entretenimiento, especialmente cuando se trata de mujeres, a menudo se presta a narrativas de rivalidad. Los medios y los fans buscan historias de competencia, de mujeres luchando por los mismos papeles o por la misma atención. Y tercero, la interpretación de los gestos. En la era de las redes sociales, una foto o un vídeo de un evento se analizan milímetro a milímetro. Una mirada fugaz, un intento de sonreír, una expresión de sorpresa, todo puede ser interpretado como una señal de lo que realmente está sucediendo detrás de las cámaras. Analicemos un poco más a fondo las posibles causas de esta supuesta tensión. Una de las teorías más comunes, y que suele sonar mucho en estos casos, es la de la competencia profesional. Ambas actrices trabajan en mercados internacionales y, aunque sus carreras no son idénticas, es posible que hayan sido consideradas para proyectos similares o que compitan por la atención de directores o productores importantes. Si bien no hay pruebas concretas de esto, es una hipótesis plausible en un negocio tan competitivo. Otra vertiente de los rumores apunta a posibles amistades en común. En la industria, las redes sociales son un espejo de las relaciones. A veces, un desacuerdo o una tensión con un amigo en común puede generar un distanciamiento entre dos personas que de otro modo se llevarían bien.
Podría haber algún conflicto de intereses o alguna lealtad dividida que haya llevado a esta situación. Es difícil decirlo sin información privilegiada, pero es una posibilidad que alimenta la especulación. Y luego está la cuestión de la atención mediática. Ambas son iconos de estilo y figuras muy buscadas por la prensa. En un evento, la presencia de dos mujeres tan llamativas puede generar dinámicas interesantes. ¿Podría haber habido una sensación de competencia por los flashes, por la atención de los fotógrafos o por el protagonismo en las redes sociales? A veces las propias cámaras y la presión del evento pueden hacer que las personas actúen de maneras que luego son malinterpretadas. Es importante recordar que en muchos casos, lo que vemos no es la historia completa. Una imagen captada en un instante, un fragmento de vídeo, puede no reflejar la complejidad de una interacción humana. Una persona puede estar distraída, preocupada por algo personal, o simplemente tener un mal día. La intérprete de un gesto puede ser muy subjetiva, y los rumores a menudo se basan en proyecciones de lo que los demás quieren creer. En el caso de Demet Özdemir y Francesca Chillemi, lo que ha trascendido es más bien una ausencia de una interacción positiva, o una clara evitación. Los fans que estuvieron presentes o que vieron imágenes del evento comentan que en lugar de un saludo cordial o una conversación, se observó una distancia o una indiferencia por parte de Demet. Esto para muchos ha sido suficiente para alimentar la idea de un posible descontento o desconocimiento entre ambas. Ahora, ¿es esto necesariamente una rivalidad? No. Podría ser simplemente un malentendido, una coincidencia de malas energías, o incluso la interpretación errónea de un momento fugaz. En el mundo del espectáculo, las amistades y enemistades son complejas y a menudo se forman y se disuelven en función de las circunstancias. Lo que hoy parece una tensión, mañana puede ser una anécdota divertida. Pero, ¿qué dice esto de la industria? Nos muestra cómo incluso en la cima del éxito, la competencia y las dinámicas interpersonales pueden jugar un papel. Nos invita a reflexionar sobre cómo a menudo se busca el drama y el conflicto en las historias de mujeres poderosas. Es casi como si en el subconsciente colectivo esperáramos que las mujeres exitosas tengan rivalidades en lugar de apoyarse mutuamente. Y para los fans, esto abre un debate. ¿Deberíamos tomar partido? ¿Deberíamos juzgar a una u otra basándonos en fragmentos de información? O quizás deberíamos simplemente disfrutar de su talento, admirar sus carreras y ser conscientes de que, como todos, tienen sus propias vidas y sus propias dinámicas. La belleza de ser un fan es poder admirar, pero también es importante ser respetuoso y no generar presiones innecesarias. Lo cierto es que hasta el momento ni Demet Özdemir ni Francesca Chillemi han hecho declaraciones públicas sobre este supuesto incidente. Y esto es lo más común en estos casos. Las celebridades a menudo prefieren mantener ciertos aspectos de su vida privada lejos del escrutinio público, o simplemente consideran que no vale la pena abordar cada rumor que surge. Y la verdad, en muchos sentidos, es una decisión sabia. Sin embargo, la ausencia de comentarios solo alimenta aún más la especulación. Los fanáticos ávidos de información se basan en cada detalle, en cada meme, en cada publicación en redes sociales para intentar descifrar la verdad. Y es ahí donde nosotros, como observadores y analistas de este fascinante mundo, jugamos un papel. Nuestro trabajo es presentar la información, analizar las diferentes teorías y, sobre todo, invitar a la reflexión. Así que, si me preguntan a mí, ¿cuál es la reacción de Demet Özdemir a Francesca Chillemi en ese evento? Podríamos decir que fue una reacción de indiferencia calculada. O quizás de simple desconocimiento. O tal vez simplemente estaba mirando a otro lado. Lo que sí está claro es que la presencia de ambas en el mismo lugar, y la posterior interpretación de sus gestos, ha generado un debate muy interesante. Esto nos enseña mucho sobre cómo funcionan los medios, cómo los fans interactúan con la información y cómo, a veces, una pequeña chispa puede encender un fuego de especulaciones. Es la magia, y a veces la locura, del mundo de la farándula. En resumen, hemos explorado la supuesta reacción de Demet Özdemir ante la presencia de Francesca Chillemi en un evento, analizando los rumores, las posibles causas y la interpretación de los gestos. Hemos visto cómo la competencia profesional, las amistades en común y la atención mediática pueden ser factores que alimentan estas historias. Y hemos llegado a la conclusión de que, sin declaraciones oficiales, la verdad completa sigue siendo un misterio, pero la especulación en sí misma es un reflejo de nuestro interés por estas dos grandes artistas.
Espero de corazón que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Me encanta poder compartir con ustedes estas historias que nos hacen pensar, nos entretienen y nos conectan con el mundo del espectáculo. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que hay rivalidad o es solo una interpretación? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su participación es lo que hace a este canal tan especial. Y si les gustó este vídeo, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo significa el mundo para mí. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema. Y si aún no están suscritos, ¿qué esperan? Denle clic a ese botón rojo, activen la campanita y únanse a nuestra comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias fascinantes y análisis del mundo del entretenimiento. Hasta la próxima.